Bienvenidos a Los Especialistas. Iniciamos con este programa una nueva serie y anticipamos que será muy interesante, reveladora y sobre todo útil, tanto en lo personal como para las empresas de cualquier tamaño. Las conversaciones son con el doctor Marcelo Villarreal Cuandrón. Él cuenta con más de 28 años de experiencia en desarrollo organizacional y de talento en empresas de la iniciativa privada, el sector público federal y consultoría. Es doctorado en Psicología Social por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en los Estados Unidos. Tras haber iniciado su carrera profesional en vitro corporativo, ha trabajado en organizaciones como Corporativo Grupo IMSA, Cemex México, Motorola de México, la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración Tributaria. Marcelo Villarreal, bienvenido a Los Especialistas. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buen día. Oye, pues suena muy interesante, pero al mismo tiempo un poquito macabro, sobre todo para los que estamos relacionados con el tema del cine, el tema del liderazgo oscuro. Y bueno, pues vamos a hacer este primer programa sobre la personalidad oscura, Marcelo. Seguro. Y bueno, pues creo que la pregunta obligada es, ¿a qué se refiere precisamente este término de personalidad oscura? Sí, mira, el término de personalidad oscura, Andrés, si me permites compartir rápidamente una presentación. Bien. Ok, bien. Andrés, pues mira, las personalidades oscuras se refieren sobre todo a un concepto de la tríada o trío oscuro. En esta parte del trío oscuro estamos refiriendo sobre todo a tres características de personalidad que hacen a algunas personas particularmente peligrosas para otras. Una primera característica es el maquiavelismo. ¿En qué consiste el maquiavelismo? El maquiavelismo se refiere básicamente a una tendencia a engañar, a manipular a las demás personas en beneficio propio. Es decir, la persona que tiene una tendencia maquiavélica tenderá a manipular a las demás personas para sacar un provecho, sin importar más allá. Una característica presente es el engaño, es la mentira, cualquier cosa que sirva para manipular a los demás. Una segunda característica es lo que se conoce como narcisismo subclínico. ¿Por qué subclínico? Porque precisamente es una característica de personas con las que convivimos diariamente, inclusive, o que podemos convivir con cierta frecuencia en la vida ordinaria, pero que no amerita precisamente una intervención mayor, digamos, en el sentido de psiquiatría o de un alojamiento en un hospital psiquiátrico, cosas por el estilo. ¿A qué se refiere este narcisismo subclínico? Básicamente las personas que tienen esta característica tienen un gran sentido, perdón por la repetición, de grandiosidad, de ser superiores a las demás personas y por lo tanto consideran que tienen derechos mayores que las demás personas. Precisamente por ser tan excelentes, tan soberbios o tan grandes en el sentido general. Y una tercera característica es lo que se conoce como psicopatía subclínica o integrada. Nuevamente este tema es subclínico. Y esta parte de integrado hace sentido en cuanto a que las personas conviven en el día con día, pueden estar en una organización, pueden estar en una empresa, pueden ser nuestros vecinos, algún familiar inclusive, que no nos damos cuenta quizás que tiene esta característica. La psicopatía tiene toda una serie de rasgos. Ahorita quisiera enfatizar solamente que hay una situación en donde la persona no tiene remordimiento, ¿sí? Entonces, básicamente la persona puede distinguir claramente si algo está bien, está mal, pero no le importa. No tiene remordimiento, no tiene este sentido, digamos, de tener que atender a la moralidad de las personas normales. Y por otro lado, tiene un alto carisma. Eso es una parte presente del gran riesgo, porque con ese alto carisma, la parte de manipulación que veíamos, este sentido de grandeza propio, esta persona lo que le interesa simplemente es, un interés principal, es como una depredación.
Entonces, básicamente, elige una víctima, o de hecho una serie de víctimas en el tiempo, eventualmente, y la finalidad última es la destrucción de esa persona. El sacar el mayor provecho de ella y después ya terminar con ella. Junto con esta característica de que no tiene remordimiento, es que en sentido general tiene muy baja capacidad de empatía o sobre todo muy bajo interés en tener empatía con las demás personas. Es un tema que inclusive se ve reflejado a nivel neurológico y bueno, esto es lo que comúnmente se conocería como una personalidad oscura, una persona maquiavélica, narcisista, psicópata, bajo estas características. Sin embargo, algunos autores han agregado algunos elementos adicionales en algo que llaman factor D, por réplica a lo que en algún momento se consideró de la inteligencia general, que era el factor G, y entonces aquí es factor D, y D por la cuestión de, o sería en español factor O, eventualmente, y un factor oscuro. Y a estos tres elementos le agregan el egoísmo. Es una persona sumamente egoísta. De hecho, presenta una característica importante de la tríada oscura, es que la persona lo único que busca es su propio interés. Es una ética, por decirlo de alguna manera, utilitarista, o sea, de buscar la mayor utilidad, el mayor beneficio para ella misma, sin importar, y eso es un tema importante, lo que esto le cueste a los demás. Si implica cualquier tipo de sacrificio para otra persona, para la organización, no importa mientras cumpla con ese propósito desde la perspectiva de estas personalidades oscuras. ¿Sí? Y también en ese sentido, pues se da una desvinculación moral relacionada con lo que acabamos de mencionar respecto a esta falta de remordimiento. O sea, la persona se siente alejada de una cuestión moral en el sentido común que veríamos la mayoría de las personas, en cuanto a cumplir con un código de ética en particular. Nuevamente, y aquí se enfatiza como un elemento por separado, lo que ya mencioné respecto a la psicopatía, el tema del entitlement. El tema de este sentido de tener derecho a privilegios por encima de los demás, por ser ellos, en principio, supuestamente, estas personalidades oscuras, quienes son. ¿Sí? Hay una parte importante en algunas ocasiones de sadismo, es decir, de gusto por ver sufrir a las demás personas. Este sadismo puede tener toda una serie de particularidades. Cuando estamos hablando ya de una personalidad en una corporación, etcétera, comúnmente a esto lo que refiere es que a la persona le agrada ver de alguna manera que la otra persona pueda padecer, aunque es importante mencionarlo, muchas veces no son capaces de notar por falta de empatía el sufrimiento de la otra persona, pero simplemente notan algo en la expresión de los otros y por ahí van. Opuesto, digamos, a lo que sería una psicopatía clínica, en donde si este sadismo pues, puede tener una expresión en términos de hacer sufrir físicamente a la otra persona. En este caso estamos hablando emocionalmente, psicológicamente. Sí. Nuevamente, este tema del interés propio, que se ve como un factor adicional por encima del interés de los demás, y un sentido de una palabra que de hecho comúnmente se traduce como malevolencia, pero que tiene cierta complejidad su traducción, pero que es la spitefulness, ¿sí? Que básicamente es un sentimiento como de rencor, de odio hacia las demás personas y que entonces incide precisamente en las personalidades oscuras. Oye, Marcelo, pues sumamente interesante este tema de personalidades y liderazgo oscuro. Veo en eso un egocentrismo muy marcado y la persona oscura como que cree ser el centro del universo y todos los demás giramos en torno a él o a ella. ¿Es correcto esta apreciación? Es correcto, Andrés. Marcelo, y dinos, ¿qué o por qué es tan importante en lo personal, en las organizaciones y las empresas, identificar si alguien pudiera tener esas tendencias de personalidad oscura? Seguro, con mucho gusto, Andrés. Mira, de alguna manera se deriva de lo que hemos comentado, pero déjame enfatizar. Cuando se hace este tema a nivel personal, comúnmente hay diferentes etapas.
Una primera etapa es cuando la personalidad oscura, la persona con personalidad oscura, valga la repetición de palabras, siente una especie de infatuación o de idealización de la víctima, la ve como algo deseable. Y entonces lo que busca en ese momento el depredador, la persona oscura, es poseer literalmente en toda la amplitud del término lo que la otra persona puede proporcionarle. ¿Sí? Sea un tema de beneficios por prestigio, por dinero, por relaciones, por conocimiento, por cualquier otra característica finalmente. Pero hay un momento de idealización. No es un momento de enamoramiento. Hay que tener muchísimo cuidado porque presente las personas oscuras no tienen capacidad de sentir amor. Simplemente es esta parte de que, esta persona me puede servir, y entonces comienza un proceso precisamente de buscar generar un vínculo emocional muy fuerte de parte de la víctima para poderse aprovechar de ella. Entonces, es una primera situación de la importancia identificarla. Precisamente como una protección, como una defensa propia, para evitar ser explotada o ser explotado por esta persona con estas características. Porque inclusive una vez finalmente que se da esta situación y que puede parecer como una situación ideal desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, resulta que le sigue una segunda etapa que es la parte de devaluación. Una vez que la víctima ya está suficientemente adicta, literalmente enganchada, digamos, a la persona con tendencias oscuras, lo que hace esta segunda persona es iniciar un proceso de devaluar a la otra. Ya no es la persona ideal que le había dicho originalmente en el primer momento la personalidad oscura, sino ahora comienzan a verse toda una serie de defectos. De hecho, en esta parte de defectos es interesante porque precisamente la personalidad oscura considera que que los sentimientos, que las emociones normales de las personas son signos de debilidad. Y como lo ve como signo de debilidad, comienza a devaluar a la otra, comienza a despreciarla. ¿Y qué pasa con la persona que está como víctima? Trata de volver a granjearse a la personalidad oscura o a la persona que tiene estas tendencias oscuras para volver al primer momento, en donde era como una situación aparentemente ideal, de casi, por decirlo de alguna manera, de cuento de hadas, y eventualmente o gradualmente lo hace la persona con personalidad oscura, que hace estas concesiones, pero con un sentido de generar todavía una mayor adicción de parte de la víctima. Una vez, sin embargo, las personalidades oscuras, los individuos con personalidad oscura, tienden a aburrirse fácilmente. Entonces, rápidamente van a estar buscando a alguien más con quien sustituir a la víctima, porque ya no tienen nada más que sacar de la víctima, porque ya se aburrieron de ella. Entonces, entra una tercera etapa de destrucción. ¿Sí? En esta etapa de destrucción, el tema es hacer una salida intempestiva muy fuerte, muy dañina para la víctima, de manera que sea lo más perjudicada la víctima posible en términos de su imagen, en términos económicos, en términos de relaciones también. Y muchas veces es difícil poder superar este tipo de circunstancias si la persona no identifica de antemano la víctima que está siendo víctima. En lo que se refiere a la parte organizacional, hay una incidencia muy fuerte en el clima laboral. Muchas veces lo que pasa con los individuos con personalidad oscura, en cualquier nivel, sean jefes, sean compañeros, sean colaboradores, es que generan mucho pleito, muchos conflictos internamente en la organización, lo cual, por supuesto, desgasta a las personas y se genera un mal ambiente de trabajo. Inclusive en ocasiones puede ocurrir, y esto lo comentaremos con mayor detenimiento en otro momento, que se da directamente la agresión a las demás personas, si en esta etapa de infatuación o de idealización, y entonces generan precisamente un ambiente muy hostil. Destruyen los equipos de trabajo, por ejemplo.
¿sí? Y en ese sentido, pues hay un fuerte hostigamiento laboral. Todo este tema famoso del bullying, del mobbing, está muy relacionado muchas veces con personas que tienen estas tendencias oscuras, ¿sí? A través precisamente de una de las diferentes características que hemos mencionado, sobre todo en tema de sadismo o en tema, por ejemplo, de psicopatía, de falta de desvinculación moral y demás. Y entonces hay este tema de burla continua hacia algún compañero, hacia algún jefe, hacia algún subordinado o colaborador y estar molestando continuamente, ¿no? Muchas veces esto se da a través de terceros, como veremos en otro momento. Bien. Con esto, por supuesto, en la empresa se genera mucha rotación de personal, lo cual tiene toda una serie de repercusiones en la productividad de la organización, en la calidad del servicio que brinda y también en qué tan atractiva es la propia empresa o la propia organización para atraer talento. Porque finalmente, si hay muchísima rotación, nos habla mucho de que el ambiente interno no es tan saludable y entonces ya personas muy talentosas pues la pueden pensar 2 veces antes de tomar un ofrecimiento de esta empresa. También hay una cuestión importante desde otra perspectiva de pérdidas económicas presente de productividad, por ejemplo, por ese mismo ambiente, y por otro lado, por fraudes, por engaños que hacen las personas. Por ejemplo, hay toda una serie de ejemplos que podemos tomar históricamente, no tan lejos, hace algunos años, en donde precisamente hay ejecutivos, altos ejecutivos, por ejemplo, que distorsionan la contabilidad en propio beneficio para obtener algún bono, por ejemplo, y se generan pérdidas económicas en la organización. O en otras ocasiones, pues puede ser a través, por ejemplo, de los robos hormiga, etcétera, que también de alguna manera generan daño. Lo que mencionaba de alguna forma se refleja en algunos fraudes en cuanto a la forma de hacer las cosas, en cuanto a no dar realmente el servicio adecuado o los productos adecuados a los clientes para tratar de sacar un beneficio económico personal. Esto, por supuesto, conlleva infracciones legales que pueden poner en situación muy, muy delicada a la organización. De ahí nuevamente esta importancia de poder identificar oportunamente a los individuos con tendencias oscuras y, por supuesto, eventualmente se deteriora la imagen de la organización con todo esto. Marcelo, qué interesante esta ponencia que nos presentas en este programa sobre las personalidades oscuras. Es fuerte, reveladora. Marcelo, es el primero de una serie de 3 programas relacionados con el liderazgo oscuro. Te agradecemos mucho tu contribución para dar a conocer estos temas con información que es interesante, pero sobre todo muy valiosa y que pues son nuevas para muchos de nosotros. Y a ustedes que nos ven a través de los especialistas, muchas gracias. Y los invitamos a ver el segundo programa de esta serie con el doctor Marcelo Villarreal Cuandro. Mi nombre es Andrés Bermea y les invito a suscribirse en este canal. Y si ya lo hicieron, les pido activen la campanita de sus notificaciones para que reciban información de nuestros próximos estrenos. Bendiciones para todos y hasta nuestra siguiente emisión.